El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Me han pedido nuestros televidentes y oyentes que hablemos de esos procesos de familia tan trascendentes que son el divorcio, la nulidad del matrimonio, la declaración de existencia de unión marital de hecho y su terminación. Y me parece importante abordar esos interesantísimos temas, ya que de ahí se devienen muchísimas consecuencias que afectan la familia. En primer lugar, contarles que en Colombia el proceso de divorcio es una posibilidad que tienen las personas que se casaron, que contrajeron matrimonio de manera válida, de poner fin, de disolver el contrato matrimonial. Recuerden ustedes que el matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges, por la presunción de muerte por desaparecimiento o por el divorcio judicialmente declarado por la autoridad competente o por la nulidad del matrimonio. Y entonces hablar del divorcio implica hablar de la familia que se construye a través del acto o contrato matrimonial. Importante decirles que la familia en Colombia ha tomado una proyección según la evolución cultural, y ya el concepto que se tenía hasta mediados del siglo pasado ha ido variando. Algunos le llaman que ha ido evolucionando, y hoy se habla de diferentes tipos de familia. Se habla de familia homoparental, se habla de plurifamilia, se habla de familia heterosexual, que es la tradicional, la que proviene de nuestro derecho romano y de esas instituciones que se copiaron del derecho francés y del derecho italiano y que hacen parte de la tradición judeocristiana, el matrimonio heterosexual. Pero hoy se habla de otro tipo de uniones que conforman la familia. Y al disolverse la familia a través de la figura del divorcio, hay que hablar de las causas de la disolución por esa causal de divorcio y las consecuencias de la disolución. Es bien importante.
entender la dimensión de la ruptura jurídica del matrimonio. Entonces, cuando se rompe el matrimonio, cuando se termina el matrimonio por cualquiera de las causales que se han establecido en la Ley 25 de 1992, vienen unas consecuencias. Entonces, hay que hablar entonces necesariamente de las causales de terminación del matrimonio, de acuerdo con la ley. Las causales que pueden invocar cualquiera de los cónyuges para dar fin al contrato matrimonial. Y las causales están taxativamente regladas, normadas en la ley. Y esas causales son las que permiten que cualquiera de las partes que se sienta vulnerada pueda hacer parte de ese proceso y esté legitimado en la causa para demandar por activa. Y se dice legitimado en la causa por activa para demandar el divorcio, porque es la persona que no ha dado lugar a él. Y entonces es bien importante que ustedes comprendan todas y cada una de las causales que nos trae la Ley 25 de 1992. Hay causales que son muy especiales y que permiten que el cónyuge víctima, el cónyuge afectado por la conducta que aparece como antijurídica, usando un término del derecho penal, que en el caso, por ejemplo, de los cónyuges que sufren violencia dentro del hogar, violencia intrafamiliar dentro del hogar, violencia por parte de uno de los cónyuges, pueda pedir al otro una indemnización. Precisamente la Corte Constitucional, en esa acción de hacer evolucionar el derecho, ha determinado que cuando hay violencia y uno de los cónyuges ha sido gravemente afectado, éste podrá pedir las indemnizaciones que corresponda dentro del mismo proceso, de divorcio. Es muy importante que ustedes entiendan esto, que el juez de la República, el juez de familia, que es el competente para conocer este tipo de procesos, deberá examinar el juramento estimatorio prestado por la víctima sobre lo que es el monto indemnizatorio que reclama a causa de los perjuicios de orden moral y material que tienen como causa el maltrato y la violencia de uno de los cónyuges. Deberá entonces indemnizarse. El juez de la República podrá disponer en favor de la víctima de maltrato dentro del matrimonio cuando se solicita el divorcio por una causal específica, que es la causal tercera. Podrá solicitarle, podrá ordenar a la parte pasiva de la acción demandatoria que
constituya una caución o que constituya un depósito para garantizar los alimentos tanto de la prole, es decir, los hijos habidos dentro de ese matrimonio, como los alimentos del cónyuge inocente, vulnerado con las acciones de violencia al interior de la familia. Además de las acciones penales que pudieran ejercerse por parte del cónyuge, que ha sido víctima, que es víctima dentro de ese proceso. Bien importante, pero bien importante entender el fenómeno de castigo al cónyuge culpable por la causal de violencia o de maltrato que establece la Ley 25 y que le permiten a las personas ser indemnizadas. Y esa indemnización, como les decía, se puede solicitar dentro del mismo proceso de divorcio. Recuerden ustedes que por el tema religioso Colombia celebró un concordato con el Vaticano, con la Santa Sede, y en tratándose de los matrimonios de orden religioso, de orden canónico, de orden católico, se aplica para solicitar la nulidad de esos matrimonios el código canónico. Y las causales que se alegan para solicitar la nulidad dentro del régimen canónico religioso derivado del concordato celebrado entre Colombia y la Santa Sede son completamente diferentes de las causales que trae el artículo 140 del Código Civil, que permiten la nulidad de los matrimonios civiles. Y entonces surgen dos conceptos que hay que tener en cuenta. En tratándose entonces de pretendidos divorcios dentro de la jurisdicción católica, no existe el divorcio en la jurisdicción canónica. A los que contrajeron matrimonio por el ritual católico se les separa a través de una figura que llama la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso. Sin embargo, el vínculo religioso canónico continúa, a menos que se demande la nulidad del vínculo religioso. Ahora, las personas que se casaron por el ritual religioso católico no podrán volverse a casar por ese mismo ritual si obtienen una cesación de los efectos civiles del matrimonio. Podrán casarse por lo civil, mas no por el ritual religioso católico. ¿Por qué? Porque hay un concordato que impide que eso ocurra. Porque las leyes canónicas impiden, a menos que se haya producido una nulidad dentro de ese trámite. Es muy importante entender que el juez de la República que conoce de estos procesos, además de proferir el fallo, la sentencia que declara la terminación del matrimonio, la disolución del mismo, deberá tomar unas medidas que le impone la ley. Por ejemplo, si hay menores, deberá fijar alimentos para los menores. Y esto sí que es importante que ustedes lo entiendan, porque el juez no puede evadir el compromiso, la obligación que tiene de fijar
alimentos para los menores. Ustedes que están en ese continuo trasegar y que a veces se ven abocados a situaciones donde hay menores, entiendan que el juez debe fijar alimentos para los menores, ya sea que usted esté en la parte activa o pasiva del proceso de divorcio. Es una obligación del juez. Y esos alimentos deben fijarse con un criterio de equidad, teniendo en cuenta cuáles son los ingresos de la persona a la cual no se le entregó el cuidado personal de los menores, porque es otra de las medidas que debe tomar el juez de la República. Debe asignar a quién corresponderá la custodia, el cuidado personal de los menores. Con quién esos menores van a poder desarrollar un proyecto de vida que los saque adelante, teniendo en cuenta principios de orden constitucional que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que tiene que ver con los derechos de los menores, donde el criterio principal es que los derechos de los menores priman sobre los derechos de los demás. Y que es una obligación del Estado, la familia y la sociedad proteger esos derechos. Entonces, el divorcio tiene consecuencias en materia de fijación de cuota alimentaria. Se determinará si uno de los cónyuges tiene derecho, por ser el cónyuge inocente y no tener capacidad económica, a que le subvencionen alimentos, o se fijará una cuota alimentaria por el juez. Ahí mismo el juez puede ordenar, como les dije anteriormente, que el cónyuge culpable haga un depósito para que con los intereses se paguen los alimentos, constituya un capital para eso, tanto para el cónyuge como para los hijos. Es bien importante lo que están oyendo ustedes, estimados televidentes. De allí se derivan muchas consecuencias en relación con los hijos, con los deberes parentales para con los hijos, con permisos de salida del país cuando toca, con deberes alimentarios. Recuerden ustedes que si uno de los cónyuges falta al deber de suministrar alimentos, no solamente se le devienen las sanciones, las medidas que tome el juez de familia, sino que hay medidas de carácter administrativo, como por ejemplo impedirle a esa persona celebrar contratos con el Estado o enajenar bienes sujetos a registro, o se le prohíbe la salida del país. Además de las consecuencias de carácter penal que pudieran derivarse de la irresponsabilidad y el incumplimiento de los deberes parentales, entendiendo, como les he dicho, que los derechos de los niños priman sobre los derechos de los demás. Y que uno de los derechos de los niños es tener una custodia asignada, un cuidado personal asignado, tener derecho a los alimentos, tener derecho a la educación, tener derecho a la recreación, tener derecho a una familia. Estos derechos de los menores dentro de la familia tienen una transversalidad de carácter constitucional y defendidos en el bloque de constitucionalidad, como quiera que Colombia signó un tratado en materia de alimentos para los menores, en materia de derechos del menor. Es bien importante lo que están oyendo. Pero además de presentarse la situación de que el juez de la República, el juez de familia, debe proteger a los menores, el juez está obligado también
a que si uno de los cónyuges afectados le solicita la indemnización, presentándole un juramento estimatorio y una prueba o la prueba íntegra del perjuicio sufrido a través de la transgresión de la causal alegada, deberá el juez fijar la indemnización o fijar los alimentos que correspondan en favor de esa persona. Si la persona no requiere alimentos, porque la persona tiene capacidad económica, pero ha sido lastimado, transgredido, dañado moral, espiritual y físicamente, esa persona requiere una compensación por el daño sufrido dentro de ese contrato matrimonial, en el desarrollo de ese contrato matrimonial. Yo les cuento que a veces se queda uno sorprendido los daños que sufren los miembros de la pareja por las actitudes del otro miembro. Por ejemplo, conocimos un caso donde la pareja hizo reacciones inmunes y entonces empezó a padecer lupus. Y ese lupus se le convirtió en un tema muy grave. Una vez esta persona salió de esa relación tóxica, dañina, esa persona empezó a recuperarse y esta semana, ayer viernes exactamente, esta persona fue a darme las gracias por el apoyo que le dimos a nivel legal y a nivel psicológico y a nivel espiritual. Le ganamos su caso. Y esta persona, con todo ese apoyo, ha superado esa crisis y ya aparece negativa en cuanto al diagnóstico de lupus. Porque las enfermedades se somatizan por el dolor que la persona sufre. Y entonces usted no está obligado a soportar una vida de maltrato, de desprecio, de engaño, de discriminación, de exclusión. Usted no está obligado a soportar eso. Usted tiene la opción que le da la ley para ponerle remedio a una relación dañosa para sus hijos y para usted. Y entonces, si usted toma esa decisión, Gilmar Tafuri y su equipo podemos ayudarte. Ayer me regocijaba muchísimo del testimonio que esta chica, nuestra cliente, daba. Su esposo, un alto ejecutivo, tacaño con su hijo, maltratador con su esposa, porque tenía otra persona. La ignoraba. El ignorar, el no reconocer, el ignorar, el no reconocer, el vociferar contra el otro, el gritar al otro, el hacerlo minusválido moral. Eso es maltrato. Y esta persona se estaba acabando, literalmente. Se había vuelto histérica, neurótica, tóxica. ¿Por qué? Porque la consecuencia de todo eso que ella estaba viviendo era que ella lo manifestaba contra esa misma persona. Y esa persona alegó maltrato para ella también. Pero lo que estaba viviendo esta cliente era la consecuencia del maltrato que estaba sufriendo, un maltrato sistemático por años, que le reventaron su sistema inmunológico y que la pusieron a combatir contra ella misma hasta el punto de recibir un lupus. Entonces usted no debe permitir ninguna forma de maltrato, porque el maltrato te acorta los días de vida, el maltrato te agobia, el maltrato no te deja ser.
El maltrato te produce vejez prematura y no vale la pena vivir una relación de familia donde el maltrato impere. Es mejor estar solo que mal acompañado, o estar sola que mal acompañado. Esa sensación de minusvalía por el desprecio, porque te ignoren. Tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de este tipo de maltrato. El consejo es: usted, si está viendo una situación de ese tipo, usted necesita un apoyo integral para tomar decisiones, primeramente, y si luego toca acompañarle en el juicio de divorcio, pues excelente. ¿Y cuál es la otra consecuencia de la terminación del matrimonio? Pues la siguiente consecuencia es que hay unos bienes, y esos bienes hay que liquidarlos. Ese patrimonio conseguido durante la vigencia del matrimonio hay que liquidarlo. Y entonces, en la demanda de divorcio se le pedirá al juez de familia que por favor decrete la disolución de la sociedad conyugal. Porque hasta allí, hasta la sentencia de divorcio, hasta allí llega la sociedad conyugal. Y entonces hay que pedirle que decrete la disolución de la sociedad conyugal. Y el juez decreta la disolución de la sociedad conyugal y ahí terminó la compañía de bienes. ¿Y qué procede luego? Liquidar la sociedad conyugal. Diciéndole a ustedes, estimados televidentes, que si uno de los cónyuges de manera astuta oculta bienes de la sociedad conyugal, pues no tendrá derecho a ese bien, y por el contrario será sancionado por ocultar bienes de la sociedad conyugal. Deberá pagar el doble del valor de ese bien. Esto es importante que lo sepan. Por eso es que existe Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Contamos con un equipo excelente de profesionales del derecho, donde podemos llevarles sus causas justas de derecho de familia, proteger los intereses de sus hijos, proteger sus bienes, guiarles, orientarles y darles una cobertura integral en materia de consejo legal, de consejo espiritual, de consejo psicológico, de terapia psicológica, pero igualmente apoyarles con las experticias, los peritazgos que van a ser el instrumento, que van a ser el motivo, el motor de poder hacer sancionar económicamente al cónyuge culpable. Es que con la pericia bien hecha, con el peritazgo bien hecho, se puede demostrar la culpa y el daño que ha sufrido la persona, el daño moral, el daño físico, el daño médico. Esos tipos de daño se pueden demostrar a través de las experticias hechas por peritos, expertos. Gilmar Tafur, abogados asociados, cuenta con peritos en el área del derecho de la familia, peritos forenses, peritos psicólogos clínicos, peritos trabajadores sociales, que pueden, que ayudan a presentar una prueba sólida que permita sacar adelante sus justas causas. El proceso de divorcio es un proceso de carácter verbal, es un proceso
donde se permite la contradicción. Y por eso, llegar al proceso de divorcio te impone saber probar el hecho que alegas. El hecho objeto de prueba hay que presentarlo al juez con la prueba pericial, documental, testimonial y de otra índole que se pueda presentar porque ahí hay libertad probatoria. Pero hay que presentarlo bien. De tal manera, estimados televidentes, que si usted alega una causal cualquiera, pues tiene que probarla. Si usted va a pedir que le reconozcan una compensación por el daño sufrido al interior de una relación matrimonial fracasada, sufrida, donde usted ha sido víctima, usted tiene que probar el daño. Tiene que probar el nexo causal entre el daño y la acción cometida por el cónyuge culpable. Y entonces, si usted hace eso, por supuesto que le van a reconocer los alimentos o que le van a reconocer la compensación económica que usted se merece como causa y consecuencia del daño sufrido dentro del contrato matrimonial. Si usted demuestra que usted es el cónyuge inocente, así usted no tenga recursos económicos y que usted puede proteger de mejor forma a sus proles, a sus hijos, usted podrá pedirle al juez de la República que le asigne el cuidado personal de los hijos. Recuerden que la custodia y el cuidado personal debe tenerla el padre que le garantice un mejor desarrollo integral a los menores, poniendo como cláusula principal que el derecho de los menores está por encima de los derechos de los adultos. Recuerden también que está constitucionalizado que los menores no pueden ser privados de su familia, ni su familia paterna, ni su familia materna, porque ocurre y está ocurriendo que el cónyuge que se queda sin la custodia del menor, luego es privado relacionalmente de ese hijo, y entonces se están vulnerando derechos constitucionales de los menores, y eso no se puede hacer, no se debe hacer. No se puede limitar el relacionamiento entre padres e hijos. A raíz de ese fenómeno es que han surgido organizaciones tan interesantes como Padres por Siempre, como la abuela Trini, y otras organizaciones y personas e instituciones que defienden el derecho al relacionamiento parental, porque en ocasiones se utilizan mecanismos terribles y se utilizan a los menores como instrumento de odio y venganza de uno de los cónyuges, del cónyuge que no quería el divorcio, del cónyuge que le dieron la custodia de los menores, y utiliza a los menores como espada, como arma en contra del cónyuge que no tiene el cuidado personal. Frente a eso también existe la posibilidad de que usted impida cualquier forma de generación de maltrato al menor, porque precisamente la custodia no es un derecho de los adultos. La custodia y el cuidado personal es un derecho del menor. Y el menor tiene ese derecho, y ese es un derecho de carácter constitucional que no se le puede vulnerar. En principio, ambos padres tienen derecho a la custodia del menor, pero uno de ellos se queda con el cuidado personal, y son dos cosas distintas. Por eso usted, estimado televidente,
que no le asignaron el cuidado personal del menor, no pierda la custodia, esté pendiente de su prole, de su hijo, vaya al colegio, vaya a las reuniones de padres de familia, interésese por el desarrollo integral del menor, pida visitas amplias, porque a veces la gente se conforma con una visita cada 15 días y eso es dañar la forma de relacionamiento con la prole, porque el padre que se ve cada 15 días es una cosa muy, muy compleja, ejercer esa parentalidad, esa paternidad. Exija el derecho que tiene su hijo de tener mayor acercamiento con usted y con la familia suya, hombre y mujer que me están escuchando. Otras causales para dar por terminado el matrimonio es la infidelidad de uno de los cónyuges. Y la Corte Constitucional echó para abajo aquella disposición que no permitía alegar algunas de las causales por caducidad de la causal y del hecho. Se declaraba que si no se alegaba dentro del año siguiente al conocimiento de la causal, por ejemplo, de adulterio, infidelidad o el maltrato, no se podía ya alegar. La Corte Constitucional entendió que eso reñía con los principios de la Constitución política y que se podía alegar en cualquier tiempo. Es decir, si usted se enteró que su esposo fue infiel hace 5 años, apenas se enteró ahora, pues usted ya puede demandar por eso. Pero lo que no podrá es pedir alimentos por eso, o pedir alimentos por eso, o pedir indemnizaciones por eso. Porque para eso sí tiene el término establecido en la ley, el año, pero sí puede demandar el divorcio. Porque todo aquello que contribuye al resquebrajamiento de la unidad matrimonial y que esté consagrado en la ley como causal taxativa de divorcio, se puede alegar en cualquier tiempo. Esa es una gran diferencia. Ahora bien, con la demanda verbal de divorcio, el proceso verbal de divorcio, se le puede pedir al juez de la República que en subsidio, si no decreta el divorcio, pues decrete la separación de cuerpos. Eso se puede hacer. Si usted ve que ya no puede vivir con una persona por el maltrato, por la indiferencia, es que la indiferencia es maltrato. Ayer conversaba con una persona que yo me contaba que su esposo no la toca desde hace más de 2 años, que la mira con indiferencia, que eso le está produciendo a ella dolor y resentimiento, que se enferma de manera más frecuente, que como ella es creyente, entonces que ella ha decidido aguantarse la situación, pero fue a preguntarme a mí si era justo que ella tolerara esa situación. Entonces yo tuve la oportunidad de decirle: mira, tú no estás obligada a tolerar ese tipo de desprecio, eso es maltrato, está incumpliendo con uno de los deberes del matrimonio, que es tener una vida conyugal, cumplir con el débito conyugal. Si alguien ya no quiere tener intimidad contigo es porque no te ama, porque no necesariamente por la impotencia joendi se puede bloquear el trato amoroso entre una pareja, porque hay otras formas de desarrollar la sexualidad dentro del matrimonio.
con mi equipo de psicólogos hemos aconsejado gente en esa materia. Caramba, hemos conocido mucho impotente coendi, pero hay otras formas, están las caricias, están los besos, están las manos, está la ternura, están las palabras, todo para amarse. Pero si el otro ya no quiere estar contigo, cada que se acuestan, no te mira, te ignora, se cambia de cuarto, se cambia de cama, siempre que le pides tener intimidad contigo, estoy cansado, estoy enfermo, tengo la regla, tengo el dolor de cabeza, entonces ahí no hay nada. Y ahí lo único que haces tú es somatizar el desprecio. ¿Y cómo lo somatizas? Con dolores en el corazón, con infartos cardíacos, con envejecimiento prematuro. La falta de amor mata. Si tú no te sientes amado en la relación familiar que tú tienes, sal de ahí corriendo. Pero sal bien. ¿Y cómo salir bien? Pues legalizando todo. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la ignorancia de la ley no sirve de excusa, es que existe justicia para todos con Gilmar Tafur. Y entonces, cada una de las 9 causales establecidas en la ley para pedir el divorcio se pueden alegar. La embriaguez habitual, la dependencia de las drogas, la enfermedad grave e incurable, que me parece muy injusta a veces esa causal. ¿Sí? El maltrato, la violencia contra alguno de los miembros de la familia, dentro del seno de la familia, la causal del mutuo acuerdo, ¿sí? La dependencia de sustancias psicoactivas. Todas esas son causales que nos trae la Ley 25 del 92 y que pueden ser alegadas como causales de divorcio. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan el tema que hemos desarrollado el día de hoy, porque va a ser salud para sus vidas y para su patrimonio y para sus hijos, para su familia, y la oportunidad de pronto de reactivar un proyecto de vida, rehacer la vida, ¿sí? Porque hay gente que se queda aguantando su maltrato. Estaba escuchando el día miércoles a una terapeuta que me estaba contando la historia de un señor de 81 años, quejándose todavía de la mujer que tiene como 83 años y que lo maltrató toda la vida. Y la terapeuta me decía que le preguntaba a ella que por qué se había aguantado tantos años. Y hay gente que tiene esa coraza para aguantar, pero eso no está bien. Porque la persona que aguanta todo eso es una persona con dolor, resentida, que no vivió lo que tenía que vivir, que no se dio la oportunidad. Y entonces, pues el planteamiento es ese, ¿no? Reflexionar. Y a veces mucha gente dice, yo me quedo en esta relación de maltrato, de incomodidad por los hijos. Y eso le ha pasado a mucha gente, se queda mucho tiempo por los hijos. Pero hay un momento en que hay que decir, basta, porque los hijos crecen y ellos se van, pero usted sigue allí con esa situación de maltrato, de dolor, que le acorta los días. Este es Justicia para Todos, con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Ahora bien, fíjese que es muy importante introducirlos en el tema de familia que tiene que ver con la unión marital de hecho, es decir, el matrimonio de hecho, para poderles hablar de que esos matrimonios de hecho también se terminan. Y que en esos matrimonios de hecho la gente invierte sus vidas y construye un patrimonio. Y que ese patrimonio a veces la parte más débil de la relación resulta birlada,
Esto es que no se le reconoce el patrimonio que consiguió y que es importante entonces que usted sepa que si usted vive en una unión marital de hecho, pues declárela para que no tenga dificultades en el futuro. Con mucho gusto le ayudamos. Y que si se terminó la unión marital de hecho y usted no la había declarado, importante que sepa que la ley le da un año. Un año, dentro del año siguiente a la terminación de la unión marital, usted debe pedir la declaración de la unión marital de hecho. ¿Cómo? Inicialmente usted debe convocar a la parte, a su contraparte, a un centro de conciliación en derecho para que reconozca la unión y proceder luego a demandar en caso de que la persona no reconozca. Esto tiene interesantísimas consecuencias. ¿Por qué? Porque si usted logra que se declare la existencia de la unión marital de hecho y su cónyuge o su compañero muere o muere ella, usted podrá pedir los derechos a la seguridad social. Es más, para declarar la existencia de la unión marital de hecho no es necesario que se termine la unión. Es un acto de sabiduría, de prudencia, es un acto de amor por el otro o por la otra. Recuerden ustedes que no se puede conformar unión marital de hecho cuando se tiene un vínculo matrimonial anterior. Pero sí existe la figura de la compañera permanente para efectos de la seguridad social. Ahora les explico cómo se come eso. Resulta que si usted no alega la existencia de la unión marital de hecho dentro del año siguiente, entonces ya no la puede alegar. Y muchos compañeros que son vivos dejan a la otra persona sin los derechos pecuniarios o patrimoniales que les correspondían. Hay una solución en materia patrimonial, y es que si usted no alcanzó a alegar y le excepcionan caducidad, usted puede intentar con otra figura que se llama la declaración de existencia de la sociedad patrimonial de hecho. Esto ocurre. Mucha gente contribuye a levantar un patrimonio y entonces que porque no alcanzó a declarar la unión marital de hecho se va a quedar sin los derechos porque los bienes están radicados en nombre de la persona, de una sola persona. Pues no, hay mecanismos en la ley para obtener esos reconocimientos. Recuerde usted que mi pueblo perece por falta de conocimiento y que la ignorancia de la ley no sirve de excusa y que si usted está en una unión marital de hecho en estos momentos, usted debe ser sabio y debe declarar la existencia. Que si usted está viviendo como compañero o compañera permanente y ese compañero permanente está casado o casada, que lo más sabio es pedirle a esa persona que por un acto de respeto y de amor y fidelidad, pues que termine esa relación jurídica, que ya no está vigente en lo material, pero en lo jurídico sí. ¿Por qué? Porque en caso de que haya lugar a aplicar normas de seguridad social, le va a tocar compartir, por ejemplo, una pensión con una persona con la cual no vive hace 20 años y que tiene otro marido. ¿Por qué? Porque esa persona puede alegar que tuvo un matrimonio o tiene un matrimonio vigente y que por eso también tiene derecho a la pensión y le toca compartir a la persona que es compañera permanente con esa persona con quien se tiene un matrimonio por parte del compañero suyo. Es decir, que hay que ajustar todo en derecho y hay que hacer lo que toca hacer. Y entonces una de las condiciones
de convivencia con esa persona con quien usted vive y tiene un matrimonio anterior, es pedirle que por favor ponga las cosas a derecho. Usted que me está escuchando, para que luego no se lamente, vives con alguien hace 5 o 10 años y ese tiene un vínculo anterior, pídale, exíjale que por favor ponga todo a derecho. Si le toca a usted asumir los costos del proceso, hágalo, que eso tiene una recompensa. Así que usted no conviva con alguien que tenga un matrimonio anterior vigente. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias en su patrimonio, consecuencias en tu tranquilidad, consecuencias en la seguridad social. ¿Por qué en el patrimonio? Porque si usted está viviendo con un compañero permanente y está ese compañero casado, todos los bienes que consiga harán parte de esa sociedad conyugal que no han disuelto. Y usted está perdiendo, usted está invirtiendo fuerzas y esfuerzos económicos en una relación que no le va a producir el fruto. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur. En la pantalla hay varios teléfonos, 315-528-1453, 315-528-1453. Ese es el teléfono WhatsApp y el teléfono para que usted pida una cita directamente con el suscrito y lo podamos atender en el bufete Gilmar Tafur, Abogados Asociados, Justicia para Todos. También hay un teléfonos fijos. El 884-3306, 884-3306. Comparta este programa, porque este programa, una vez terminado, nuestro amigo Edison Yantén lo cuelga en el YouTube, en el canal, y usted lo va a poder compartir y hacer que este programa se convierta en una bendición para muchísima gente. El Señor los bendiga y los guarde. Les habló Gilmar Tafur, Justicia para Todos. Bendiciones mil.